La noche cayó sobre Puebla como un manto espeso, apagando el bullicio de las calles y dejando a la ciudad envuelta en un silencio inquietante. Solo el viento, que descendía desde los cerros cercanos, se atrevía a deslizarse entre los callejones empedrados. Era una noche como tantas, pero quienes estaban despiertos sabían que algo no marchaba bien. Había una sensación en el aire, una presión antigua, como si una presencia olvidada hubiese despertado. De pronto, sin que ningún campanero estuviera en el campanario, las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad comenzaron a sonar por su cuenta. Primero un tañido solitario, profundo, como un lamento que se alzaba desde las entrañas de la tierra. Luego otro, y otro, hasta que el sonido se convirtió en una vibración que atravesaba puertas, ventanas y huesos. Los vecinos se asomaron temerosos, algunos santiguándose con manos temblorosas. Otros apenas se atrevían a respirar. Porque todos conocían la historia, aunque pocos querían repetirla. Se decía que, cuando aquellas campanas repicaban sin mano humana que las moviera, la monja sin rostro caminaba de nuevo. Una figura alta, cubierta por un hábito oscuro que no dejaba ver más que sombras. Una presencia que parecía deslizarse, sin pasos, por los corredores de la iglesia, descendiendo hacia la plaza como una nube negra de mal agüero. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba. Nadie que la hubiera visto se atrevía a describir lo que había bajo aquel velo. Solo hablaban del frío que la precedía, del silencio que la seguía, y del terror que dejaba a su paso. Aquella noche de 1938, las campanas repicaron más fuerte que nunca, anunciando que la maldición, una vez más, había despertado. El invierno de 1938 llegó a Puebla cargado de neblinas densas que se enroscaban alrededor de los edificios coloniales. Las fachadas antiguas, adornadas por siglos de historia, parecían esconder secretos que la luz del día jamás revelaba. Pero era durante las noches, cuando el aire se volvía más frío y las sombras más alargadas, que los murmullos sobre la monja sin rostro volvían a escucharse entre los pobladores. En aquella época, el campanario de la iglesia de la Soledad dominaba el paisaje de la ciudad como un guardián silencioso. Sus campanas habían marcado durante décadas nacimientos, bodas, despedidas y rezos. Pero también se les atribuía un uso más oscuro, el anuncio de presencias que no pertenecían al mundo de los vivos. Los más ancianos recordaban haber oído relatos transmitidos por sus padres y abuelos, historias sobre una religiosa que había vivido en aquel mismo convento a finales del siglo XIX. Una mujer que, tras un suceso trágico del que pocos se atrevían a hablar, desapareció sin dejar rastro, o al menos, sin dejar un rastro humano. Desde entonces, se decía que su espíritu se manifestaba únicamente cuando las campanas tocaban por sí solas, como si el bronce despertara una deuda pendiente. En 1938, los rumores se intensificaron. Se hablaba de animales que huían sin motivo, de niños que despertaban llorando sin explicación, y de un frío repentino que invadía los pasillos del convento al caer la noche. Los sacerdotes evitaban pronunciar su nombre, las monjas cerraban puertas con más cerrojos de los habituales, y los vecinos evitaban pasar por la plaza cuando oscurecía. Nadie sabía por qué la monja sin rostro volvía. Pero todos temían una sola cosa: que esta vez viniera por alguien. Antes de seguir, suscríbete, activa la campanita y deja tu like para que esta historia llegue a más personas. Y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Ahora sí, prepárate. Esto está a punto de ponerse oscuro. Guanajuato siempre ha sido una ciudad de ecos. Callejones estrechos que repiten pasos que ya no existen, túneles subterráneos que devuelven susurros, y torres que parecen guardar secretos que nadie debería intentar descifrar. Pero ninguno de esos ecos es tan inquietante como el que brota del antiguo campanario de la iglesia del Calvario, un sonido que muchos habitantes aseguran que no proviene de este mundo. Algunos dicen que lo escuchan solo a medianoche, mientras otros aseguran que se activa cuando alguien muere inesperadamente en el barrio. Y unos pocos, muy pocos, juran que antes de que la campana suene, ven la silueta de una niña pequeña moviéndose entre las sombras, siempre mirando hacia abajo, como si buscara a algo o a alguien. La historia comenzó a tomar fuerza en 1973, cuando el barrio del Tepetapa vivía una época particularmente oscura. Una seguidilla de desapariciones, accidentes extraños y rumores de presencias rodeando la iglesia hicieron que muchos vecinos evitaran la zona después de las 10 de la noche. Sin embargo, hubo una noche que cambió todo, la noche en que la campana del Calvario sonó 3 veces consecutivas, un acontecimiento que congeló la sangre de quienes la escucharon, porque ese campanario llevaba 75 años clausurado. No había forma, al menos no una lógica, de que alguien pudiera tocarla. Los testigos describen aquel sonido de maneras muy distintas.
Para algunos fue un tañido metálico, profundo, como si el bronce se hubiera despertado de un sueño largo y turbulento. Para otros parecía un lamento arrastrado, como si alguien estuviera golpeando la campana desde dentro, desesperado por salir. Pero todos coinciden en algo: no fue un sonido normal. No fue un sonido de este mundo. El aire parecía vibrar con el impacto de cada golpe, y quienes le escucharon sintieron un frío que se infiltraba por los huesos, un temblor en el alma que no desaparecía al encender la luz. La policía, como siempre sucede en estos casos, intentó explicar los hechos. Alegaron que quizá alguien había logrado subir sin permiso o que una corriente de aire había movido el badajo. Pero nadie creyó esas versiones. El acceso al campanario estaba bloqueado por placas de acero, soldadas desde la década de 1920. Incluso en los días más ventosos, y Guanajuato lo sabe bien, la campana jamás se movía. Estaba firme, inmóvil, pesada como un cadáver de hierro. Los vecinos más ancianos recuerdan que incluso antes del cierre, los feligreses afirmaban escuchar campanadas sin que nadie las tocara, pero nadie se atrevía a hablarlo abiertamente hasta aquella noche. Después de aquel evento, los rumores crecieron como una infección silenciosa e inevitable. Y en el centro de todos ellos apareció la figura de la niña, esa sombra pequeña e inexplicablemente nítida que algunos vecinos juraban ver asomándose entre los huecos del campanario. Una niña cuyo aspecto era siempre borroso, pero cuya presencia se sentía tan fuerte como un escalofrío subiendo por la columna vertebral. Los ancianos del barrio la describían como la hija que nunca descansó, aunque nadie sabía a quién pertenecía esa frase ni qué significaba exactamente. Fue entonces cuando surgió el testimonio que daría forma definitiva a la leyenda, el de Mateo Herrera, un joven estudiante de arquitectura que vivía frente a la iglesia. Una noche, mientras regresaba a casa, vio algo que lo marcó para siempre. Aseguró que, justo a medianoche, vio la figura de la niña parada dentro del campanario, sosteniendo algo entre las manos. Mateo permaneció inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Y entonces ocurrió lo imposible: la niña lo miró. Solo un segundo. Solo un instante. Pero fue suficiente para sentir, según sus palabras, un frío que no venía del cuerpo, sino del alma. Mateo quiso creer que lo había imaginado. Pero en cuanto entró a su habitación, escuchó un sonido que lo paralizó. Un campanazo, único, seco, como si fuese un mensaje dirigido exclusivamente a él. El joven no durmió esa noche, ni la siguiente, y pocos días después abandonó Guanajuato, asegurando que algo lo seguía observando desde las sombras del campanario. Algunos vecinos afirmaron ver su silueta arrastrándose hacia la salida de la ciudad, pálido, temblando, como si hubiera dejado un pedazo de su alma entre las piedras de aquel templo. La historia se volvió aún más perturbadora cuando varios habitantes comenzaron a recordar un viejo acontecimiento que parecía encajar con estas apariciones. A finales del siglo XIX, una niña llamada Isabelita Montoya murió en circunstancias trágicas cerca de la iglesia. La leyenda decía que Isabelita jugaba en el campanario junto a su hermano mayor cuando ocurrió un accidente que nadie quiso explicar. El sacerdote de la época mandó cerrar la torre para siempre. Algunos aseguraron que fue por respeto a la familia, otros, que fue para evitar que la niña reclamara nuevas víctimas. Sin embargo, la parte más alarmante es esta: tras investigar archivos viejos, varios historiadores descubrieron que el acta de defunción de Isabelita tenía una anotación extraña, escrita con tinta roja. El cuerpo no fue recuperado. Este detalle desató una teoría que comenzó a circular entre los vecinos más antiguos: que la niña no descansaba en paz, que su espíritu estaba atrapado en el campanario, y que cada campanada era una señal de que alguien se estaba acercando demasiado, demasiado cerca de su secreto. Desde entonces, cada generación ha tenido su propio encuentro, su propio sonido inexplicable, su propia visión de la niña del campanario. Algunos dicen que aparece cuando alguien está a punto de morir. Otros, que emerge para advertir de tragedias. Pero hay quienes creen que no busca ayudar, sino arrastrar a otros a la misma oscuridad donde ella quedó atrapada hace más de 100 años. Lo más inquietante ocurrió hace apenas unos meses, cuando un grupo de turistas logró grabar un video desde el exterior de la iglesia. No captaron la campana ni un sonido extraño. Lo que captaron fue algo peor: una figura infantil mirando desde la abertura del campanario, con los ojos brillando como si reflejaran una luz que no estaba allí. El video se volvió viral, y aunque muchos intentaron desacreditarlo, los habitantes de Guanajuato no necesitaban pruebas digitales. Ellos saben que esa niña existe. Saben que sigue allí. Y saben, sobre todo, que las campanas nunca deberían sonar. Porque cuando lo hacen, es demasiado tarde. Después de aquella primera noche que Mateo Herrera vio la figura en el campanario,
El barrio del Tepetapa nunca volvió a ser el mismo. La iglesia permanecía cerrada, con sus puertas selladas y sus ventanas tapiadas, pero la presencia de Isabelita, la niña atrapada en el tiempo, parecía crecer con cada campanada que resonaba en la distancia. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas, sombras que se movían sin explicación, risas apagadas que provenían de la torre, pasos pequeños siguiendo a los transeúntes por los callejones más estrechos. Al principio, muchos pensaron que se trataba de simples coincidencias. Tal vez el viento provocaba ecos extraños en los túneles. Tal vez los perros aullaban y producían sonidos que parecían campanas. Pero pronto quedó claro que nadie podía explicar los eventos con lógica. Una tarde de octubre, doña Carmen, una vecina de 70 años que vivía frente a la iglesia, aseguró haber escuchado a la niña llamar su nombre desde la torre. El eco era suave, casi un susurro. «Carmen, Carmen». Cuando miró hacia la ventana del campanario, solo vio oscuridad. Pero el frío que sintió le recorrió la columna vertebral. Esa misma noche, uno de sus gatos desapareció sin dejar rastro, dejando únicamente unas pequeñas huellas que parecían ir hacia el interior del templo. Los jóvenes del barrio comenzaron a experimentar lo que los ancianos llamaban el efecto de la torre, una sensación de ser observados, de que algo los seguía incluso cuando estaban en sus habitaciones, cerrando las puertas con llave y aún así sintiendo que alguien estaba detrás. Luis y Mariana, dos estudiantes de medicina que vivían a pocas calles de la iglesia, aseguraban que cada noche escuchaban el sonido de pasos diminutos recorriendo el piso de su departamento, seguidos de un campanazo seco que parecía provenir de algún lugar inaccesible. Intentaron grabarlo con sus teléfonos, pero al reproducir los videos no había nada, solo un silencio absoluto que resultaba más perturbador que el sonido mismo. Mientras tanto, los rumores en el barrio crecían como una sombra que se expandía sin control. Algunos decían que la niña había sido víctima de un pacto con un cura oscuro, quien en vida habría sellado su alma dentro del campanario como castigo. Otros aseguraban que no era un espíritu vengativo, sino un vigilante, una entidad que advertía a los vivos de peligros inminentes. Pero cada historia coincidía en un detalle: nadie podía acercarse a la torre sin experimentar miedo extremo o perder la noción del tiempo. Una noche particularmente fría, un grupo de chicos decidió investigar. Armados con linternas y grabadoras, caminaron hasta la plaza frente a la iglesia. Al acercarse, sintieron un cambio en el aire, un frío intenso, un silencio absoluto que contrastaba con el bullicio habitual de la ciudad. Cuando apuntaron sus linternas hacia el campanario, vieron algo que los hizo quedarse inmóviles. Allí, suspendida en el aire, estaba la niña, con su vestido antiguo flotando suavemente, el cabello cubriendo parcialmente su rostro, y sus ojos brillando con un reflejo que parecía absorber la luz de las linternas. Uno de ellos, Roberto, un joven escéptico y bromista, decidió acercarse un poco más. Mientras daba los primeros pasos hacia las escaleras de la iglesia, un campanazo retumbó con tal fuerza que sintieron el suelo vibrar bajo sus pies. La niña desapareció en un parpadeo, y lo que quedó fue un eco de risas apagadas que se mezclaba con el viento. Roberto cayó de rodillas, temblando, mientras los demás retrocedían horrorizados. Fue la primera evidencia directa que captaron todos juntos. No podían negar lo que veían y escuchaban. A partir de ese momento, la historia comenzó a trascender el barrio. Videos borrosos de la figura de la niña y grabaciones con campanazos misteriosos empezaron a circular en redes sociales locales, y rápidamente los medios de comunicación se interesaron. Los periodistas que intentaron cubrir la historia con escepticismo terminaron reportando experiencias personales, escalofríos inexplicables, cámaras que dejaban de funcionar y una sensación constante de que alguien los observaba desde la oscuridad. Uno de los casos más perturbadores involucró a don Efraín, un anciano que vivía al final de uno de los callejones que conducen a la iglesia. Durante varias noches consecutivas, escuchó un silbido tenue y pasos diminutos cerca de su ventana. Una madrugada decidió mirar por el ventanal y vio a la niña parada sobre el techo de la iglesia, observándolo fijamente. Aterrorizado, trató de cerrar la ventana, pero un golpe seco en el marco lo hizo retroceder. A la mañana siguiente, descubrió que varias de sus pertenencias habían sido desplazadas como si alguien hubiera caminado dentro de su casa sin dejar rastro. Lo más inquietante era que cada testigo describía la misma sensación. La niña no solo los observaba, sino que parecía leer sus pensamientos más íntimos. Luis y Mariana comenzaron a notar que los campanazos coincidían con momentos de ansiedad o preocupación intensa, como si la figura supiera exactamente cuando sus víctimas estaban vulnerables. Algunos vecinos empezaron a protegerse colocando velas, amuletos y objetos religiosos, pero nada parecía funcionar. La niña aparecía incluso ante aquellos que intentaban alejarla con rezos o rituales,
lo que generaba un miedo colectivo cada vez más profundo. Mientras tanto, las desapariciones y los incidentes extraños continuaban, aunque la mayoría de los casos no se reportaban oficialmente. Algunos niños del barrio aseguraban que la niña los llamaba por su nombre y desaparecía al girar la esquina, mientras que otros afirmaban que escuchaban pasos corriendo detrás de ellos sin que nadie estuviera allí. Se comenzó a hablar de la influencia de la torre, una especie de campo de energía que deformaba la percepción del tiempo y del espacio. Vecinos que habían intentado grabar los sonidos en video o audio decían que, al reproducir las grabaciones, los campanazos se escuchaban más cercanos, más fuertes y más lúgubres que en el momento en que ocurrieron. Y así, la presencia de la niña comenzó a convertirse en un fenómeno que afectaba no solo al barrio del Tepetapa, sino a toda Guanajuato. Vecinos de barrios cercanos afirmaban sentir el mismo frío intenso durante las noches y escuchar campanazos a kilómetros de distancia. Algunos investigadores paranormales que llegaron al lugar intentaron registrar fenómenos con equipos electrónicos, pero muchos reportaron fallas simultáneas en sus cámaras, grabadoras y luces. La niña parecía tener un control absoluto sobre la percepción y la realidad de quienes la rodeaban. La leyenda crecía con cada relato, con cada grabación y con cada encuentro. La niña no solo habitaba el campanario, habitaba la mente de los vecinos, apareciendo en sueños y pesadillas. Algunos incluso afirmaban que sus ojos brillaban desde dentro de los recuerdos, y que aquellos que no la respetaban sentían su mirada incluso cuando cerraban los ojos. El miedo colectivo se volvió tangible, y la ciudad comprendió que esta entidad no era solo un mito, era un fenómeno que trascendía lo físico, lo psicológico y lo sobrenatural. Y así, mientras las noches de Guanajuato se volvían cada vez más silenciosas y perturbadoras, la figura de la niña se mantenía firme en el campanario, observando, escuchando, esperando. Cada campanazo era un recordatorio de su existencia, de su poder, y de que nadie podía ignorarla sin enfrentar consecuencias. Porque en Guanajuato, la Torre del Calvario no solo es un edificio antiguo, es un portal hacia el miedo más puro, y la niña atrapada en ella se ha convertido en su guardiana eterna. Las noches en Guanajuato comenzaron a transformarse. Lo que antes eran callejones llenos de risas, pasos apresurados y conversaciones, ahora se habían convertido en pasajes de silencio absoluto, interrumpidos únicamente por el eco lejano de las campanas del campanario cerrado. La ciudad entera parecía contener la respiración, como si supiera que algo antiguo y oscuro estaba despertando dentro de la Torre del Calvario. Aquellos que se atrevieron a mirar, incluso de lejos, comenzaron a notar un patrón. La niña del campanario aparecía siempre antes de que ocurriera un accidente o una desaparición. No era un espíritu inofensivo, era una advertencia. Una advertencia que pocos comprendían y muchos ignoraban. Luis y Mariana, los estudiantes de medicina que habían tenido su primer encuentro con la niña semanas atrás, se convirtieron en testigos recurrentes del fenómeno. Ya no era suficiente observar desde sus ventanas. Ahora sentían que la niña podía proyectarse hacia ellos, aparecer en cualquier lugar de la casa, y que sus ojos brillaban en la penumbra, aun cuando la torre quedaba a kilómetros de distancia. Comenzaron a registrar cada sonido, cada movimiento extraño, cada sombra que se deslizaba en sus habitaciones. Las grabaciones eran aterradoras, pero incluso ellas parecían insuficientes para capturar la verdadera esencia de la niña. En los videos, su figura aparecía borrosa, sus movimientos eran difusos, como si la realidad misma se deformara a su alrededor. Mientras tanto, en el barrio del Tepetapa, los relatos de vecinos comenzaron a acumularse. Un hombre mayor llamado Don Julio afirmó que una noche caminaba solo hacia su casa cuando escuchó pasos diminutos detrás de él. Giró lentamente y no vio a nadie, pero sintió un aliento helado en su nuca. Corrió hacia su hogar y, al abrir la puerta, notó que todos sus objetos personales habían sido rearranjados, libros abiertos, sillas movidas, fotografías inclinadas. Desde ese día, Don Julio nunca volvió a caminar solo después del anochecer. El fenómeno comenzó a expandirse fuera del barrio. Comerciantes de calles cercanas reportaron escuchar las campanas a horas extrañas, incluso cuando estaban seguros de que la torre permanecía completamente cerrada. Algunos decían que la niña no solo podía aparecer en el campanario, podía manifestarse en los reflejos de los espejos, en charcos de agua y en las sombras proyectadas por la luz de las lámparas. Cada aparición estaba acompañada de un sentimiento intenso de miedo irracional, un terror que calaba hasta los huesos y dejaba un vacío en la mente de quienes la experimentaban. El primer contacto más directo ocurrió cuando un grupo de jóvenes decidió explorar la iglesia con linternas y grabadoras. Entraron por una puerta lateral, cuidadosamente cerrada, y comenzaron a subir las escaleras que conducían al campanario. Cada paso que daban resonaba de manera extraña, como si alguien, o algo,
estuviera acompañándolos, replicando sus movimientos. Al llegar al último tramo, la niña apareció frente a ellos. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el cabello oscuro, y sus ojos brillaban con un resplandor espectral. Pero lo más perturbador no fue eso. Sus labios comenzaron a susurrar los nombres de cada uno de los presentes, nombres que ellos juraban no haber dicho en voz alta. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron retroceder, pero las escaleras parecían alargarse, deformarse, como si el campanario mismo los estuviera atrapando. Un golpe seco resonó, y todos sintieron que algo invisible los empujaba hacia abajo. El aire se volvió pesado, cada respiración era un esfuerzo, y el miedo los paralizó. Cuando finalmente lograron salir, ninguno podía hablar, y varios de ellos juraron que la niña los había seguido hasta la calle, observándolos desde las sombras de las paredes, desapareciendo solo cuando los focos de luz iluminaron el callejón. Mientras la historia se propagaba, las desapariciones comenzaron a aumentar. Una joven llamada Alejandra fue la primera en desaparecer frente a su propia casa. Los vecinos aseguran que, la noche anterior, había escuchado el sonido de las campanas en el cielo, un tañido que parecía no provenir de la torre, y que al mirar por la ventana vio a la niña flotando sobre la plaza. Cuando la encontraron al día siguiente, estaba consciente pero en estado de shock absoluto, murmurando palabras incomprensibles sobre un camino de sombras y un silencio que devora. Los investigadores paranormales que llegaron a Guanajuato comenzaron a registrar patrones. Descubrieron que cada aparición de la niña coincidía con la alineación de ciertos puntos de la ciudad con la Torre del Calvario, casi como si la entidad tuviera control sobre el espacio físico y pudiera manipular la percepción de la realidad. Algunos equipos de grabación dejaron de funcionar de manera inexplicable, y los sensores de temperatura indicaban caídas súbitas, incluso en habitaciones cerradas y calientes. La conclusión era clara. No se trataba de un simple fantasma, sino de una presencia consciente, con poder sobre el entorno y la mente de las personas. Una de las noches más aterradoras se dio cuando un joven llamado Ricardo decidió grabar un live en redes sociales desde la plaza frente a la iglesia. La transmisión comenzó normalmente, con él hablando sobre la historia de Isabelita y la torre cerrada desde hacía décadas. Sin embargo, mientras hablaba, el aire comenzó a enfriarse de forma extrema, y las campanas sonaron, aunque la torre permanecía cerrada. En el video, se puede observar cómo la figura de la niña aparece lentamente detrás de Ricardo, sus ojos brillando y su vestido moviéndose como si una brisa invisible lo hiciera flotar. La transmisión se cortó abruptamente, y cuando los amigos de Ricardo corrieron a buscarlo, encontraron la cámara tirada, y al joven solo sentado, pálido, con los ojos vacíos, murmurando, «No me dejaba ir». A partir de ese momento, la ciudad entera comprendió que la niña del campanario no se limitaba al espacio de la torre. Su influencia se había extendido por toda la zona, y cualquier persona que ignorara los avisos, que caminara sola de noche, o que intentara acercarse demasiado, corría el riesgo de quedar atrapada en su mundo de sombras. Los vecinos comenzaron a organizar vigilias nocturnas, colocando velas, amuletos y cruces en ventanas y puertas, pero nada parecía suficiente para mantener la presencia a raya. La niña aparecía incluso ante aquellos que se sentían protegidos, flotando silenciosa, sus ojos brillando como advertencia o juicio. Mientras tanto, Mateo Herrera, quien había sido testigo del primer evento, decidió regresar a la ciudad después de años de ausencia. Su objetivo era entender, documentar y enfrentarse a la niña. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Cada callejón, cada ventana, cada sombra parecía estar vigilada por ella. Y cada sonido, cada susurro del viento, llevaba consigo un mensaje: «Te estamos observando». Mateo comprendió que no se trataba solo de miedo, se trataba de supervivencia. La niña del campanario no olvidaba, no perdonaba, y sobre todo, no permitía que nadie ignorara su existencia. El capítulo culmina con un fenómeno que quedará grabado para siempre en la memoria de los vecinos. En la noche más oscura del mes, las campanas sonaron simultáneamente desde todos los ángulos de la ciudad, aunque la torre permanecía cerrada. Los ciudadanos afirmaron que fue un sonido tan profundo, tan desgarrador, que parecía penetrar el alma, despertando recuerdos, culpas y miedos enterrados. La niña del campanario no solo estaba allí para observar, estaba ahí para recordarle a la ciudad que nadie podía escapar de la oscuridad que ella habitaba. Y así, Guanajuato aprendió a temer la noche como nunca antes. Porque cuando las campanas suenan, y los ojos de la niña brillan desde la torre, nadie está a salvo, y todos saben que ella está siempre esperando. El aire en Guanajuato se había vuelto denso y pesado. Cada noche, los habitantes del barrio del Tepetapa sentían que algo caminaba junto a ellos, invisible pero presente. La leyenda de la niña del campanario ya no era un rumor.
Era una realidad palpable que se filtraba en cada callejón, en cada ventana cerrada y en cada sombra que parecía moverse por sí sola. Nadie se sentía seguro, y aquellos que habían sido testigos de su aparición sabían que el miedo ya no era suficiente para protegerse. Luis y Mariana continuaban registrando cada sonido, cada aparición, cada fenómeno extraño que sucedía en la ciudad. Habían comprado equipos especializados, cámaras térmicas, grabadoras infrarrojas, sensores de movimiento. Pero nada lograba capturar la esencia de la niña. Sus movimientos eran demasiado rápidos, sus ojos brillaban demasiado intensamente, y su presencia distorsionaba la realidad de formas que la tecnología no podía registrar. En varias ocasiones, las cámaras mostraban únicamente sombras borrosas, luces distorsionadas, y en algunas grabaciones, un reflejo de la niña que parecía moverse entre la oscuridad, acercándose hacia los espectadores. Una de las noches más aterradoras ocurrió cuando decidieron subir hasta la base del campanario, lo más cerca que habían estado desde los primeros encuentros. La puerta lateral estaba cerrada con años de óxido y polvo, pero lograron abrir un pequeño acceso por el sótano de la iglesia. Al entrar, el aire se volvió inmediatamente frío, húmedo y cargado con un olor a tierra y metal oxidado. El silencio era absoluto, salvo por un leve murmullo que parecía surgir desde lo profundo de la torre. Cada paso que daban resonaba de forma extraña, multiplicando su miedo. Cuando llegaron a la escalera que llevaba al campanario, algo ocurrió que los dejó helados. Un golpe seco y metálico retumbó sobre sus cabezas, seguido de un eco prolongado que hizo vibrar las paredes. Luis encendió su linterna, y la luz iluminó la figura de la niña parada en el borde del balcón del campanario, con su vestido flotando suavemente y el cabello cubriendo parcialmente su rostro. Sus ojos brillaban, intensos, penetrantes. En ese instante, Mariana sintió que la niña entraba en su mente, mostrando imágenes de calles vacías, gritos apagados y sombras que los perseguían sin cesar. La niña no hablaba, pero su presencia era suficiente para que ambos sintieran el terror más absoluto. Cada vez que intentaban retroceder, la escalera parecía alargarse, deformarse, como si la torre misma jugara con ellos, atrapándolos en un espacio que no obedecía a las leyes físicas. Luis intentó tomar una grabadora, pero ésta se apagó de manera inexplicable. Cada intento de registrar la evidencia terminaba en falla total. Era como si la niña controlara todo el entorno, física y mentalmente. Mientras tanto, en el barrio, los vecinos comenzaron a notar patrones aún más extraños. Las campanas no solo sonaban a medianoche, sino también en momentos aleatorios, coincidiendo con discusiones familiares, momentos de ansiedad y encuentros peligrosos. Algunos aseguraban que la niña elegía a sus víctimas según sus miedos más profundos, siguiendo un patrón de juicio invisible. Las desapariciones continuaban, y aquellos que sobrevivían a encuentros cercanos nunca volvían a ser los mismos. Sufrían insomnio, alucinaciones y un miedo constante que los mantenía vigilando cada sombra. Mateo Herrera, quien había regresado recientemente, decidió enfrentar directamente la torre. Su objetivo era documentar todo y, de alguna manera, liberar a la niña de su prisión, o al menos, entender su naturaleza. Caminó solo hacia la iglesia, llevando únicamente una linterna y un cuaderno donde anotaba cada experiencia previa. La noche estaba oscura y silenciosa, pero cuando Mateo llegó a la plaza frente a la iglesia, sintió un cambio en el aire, un frío intenso que le recorrió la columna vertebral y un silencio absoluto que contrastaba con el bullicio habitual de la ciudad. Subió por la escalera de acceso a la torre, y al llegar al campanario, la niña apareció frente a él. Esta vez no había miedo en sus ojos, solo una mirada penetrante que parecía evaluar cada pensamiento de Mateo, como si leyera su memoria y sus intenciones. La figura flotó lentamente hacia él, y la campana resonó con un sonido ensordecedor que hizo temblar la estructura. Mateo intentó hablar, pero su voz quedó atrapada en un grito ahogado, y solo pudo escribir frenéticamente en su cuaderno lo que veía: sombras moviéndose, paredes deformándose, y la niña extendiendo sus manos como invitándolo a seguirla hacia un abismo invisible. De repente, la torre pareció expandirse infinitamente. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y que cada campanazo vibraba dentro de su propio pecho, haciéndole sentir que su corazón latía al ritmo de la torre misma. La niña no hablaba, pero su presencia era un mensaje claro: nadie escapa de la torre, y la ciudad entera estaba bajo su vigilancia. Mateo comprendió que no podía luchar contra ella. La única opción era comprenderla y respetar las reglas de su mundo, un espacio donde la lógica humana no tenía cabida. Mientras tanto, la influencia de la niña se expandía. Vecinos aseguraban que incluso los perros y gatos del barrio reaccionaban al sonido de las campanas, mostrando miedo extremo, negándose a acercarse a ciertas calles.
Algunos decían que la niña podía proyectar sus apariciones a través de reflejos en ventanas y espejos, y que cualquier intento de grabarla solo reforzaba su poder. Era como si cada observación, cada intento de documentar el fenómeno, alimentara su fuerza. Una noche particularmente intensa, un grupo de turistas que intentaba explorar la ciudad escuchó las campanas sonar simultáneamente desde distintos puntos. Se dice que la niña apareció frente a cada uno de ellos, susurrando nombres y mostrando imágenes de sus peores miedos. Algunos huyeron, otros quedaron paralizados, y varios desaparecieron sin dejar rastro. La ciudad comprendió entonces que la niña no estaba confinada al campanario, podía moverse entre la realidad y la percepción, manipulando el miedo de cada individuo. La leyenda comenzó a trascender Guanajuato. Medios locales reportaron historias de apariciones a kilómetros de distancia, y la presencia de la niña se convirtió en un fenómeno cultural que aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. La Torre del Calvario ya no era solo un edificio antiguo, era un portal hacia un mundo oscuro, y la niña atrapada en su interior se había convertido en la guardiana de esa oscuridad, observando, esperando y castigando a quienes se atrevían a desafiarla. El capítulo cierra con un hecho aterrador. Las campanas sonaron a la vez en toda la ciudad, un sonido tan profundo y penetrante que despertó recuerdos, culpas y temores ocultos en cada habitante. La niña del campanario, flotando en la oscuridad, parecía sonreír con un aire de satisfacción. Su dominio sobre Guanajuato estaba consolidado, y nadie podía escapar de su mirada vigilante. El barrio del Tepetapa estaba envuelto en un silencio extraño, pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Los ecos de los campanazos se habían intensificado durante las últimas semanas, resonando a horas aleatorias, golpeando las almas de quienes se atrevían a caminar por la calle. Las desapariciones habían aumentado y la figura de la niña del campanario parecía observar cada movimiento, flotando entre las sombras, siempre más cerca de lo que cualquier humano podía soportar. Aquellos que la habían visto aseguraban que su mirada podía penetrar la mente, revelando los secretos más oscuros y las culpas más profundas, y que cualquiera que intentara ignorarla no tenía esperanza de escapar ileso. Mateo Herrera, decidido a terminar con la pesadilla que había perseguido a la ciudad durante generaciones, regresó al campanario por tercera vez. Esta vez no llevaba solo una linterna ni un cuaderno, había traído amuletos antiguos, libros de rituales y símbolos que había investigado durante semanas. Su objetivo era confrontar a la niña y comprender la raíz de su existencia. Mientras caminaba hacia la iglesia, sintió el frío intenso y la opresión en el pecho que siempre precedía la aparición de la niña. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, como si las calles mismas lo guiara hacia el lugar donde el terror se originaba. Al llegar, la puerta del campanario estaba cerrada, como siempre, pero Mateo sintió un impulso que lo llevó a tocar la madera antigua. Un campanazo ensordecedor resonó de repente, haciendo vibrar la estructura y estremecer el suelo bajo sus pies. La niña apareció frente a él, flotando con un aire que combinaba inocencia y amenaza. Sus ojos brillaban con intensidad, y Mateo comprendió que estaba frente a algo que trascendía la realidad. No era solo un espíritu, sino una entidad consciente, poderosa y vengativa. ¿Quién eres?, preguntó Mateo con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. La niña no respondió, pero extendió sus manos hacia él, mostrando imágenes de calles vacías, gritos apagados y sombras que perseguían a los desprevenidos. Mateo sintió como si el tiempo y el espacio se deformaran a su alrededor, y que cada campanazo resonara dentro de su propio corazón, obligándolo a enfrentar miedos que había enterrado desde la infancia. Mientras tanto, en el barrio, los vecinos observaban desde lejos. Las luces de la torre del campanario parpadeaban de manera inexplicable, y un viento helado recorría las calles. Algunos comenzaron a colocar velas, cruces y símbolos protectores en ventanas y puertas, intentando contener la presencia que había aterrorizado la ciudad durante décadas. Otros, paralizados por el miedo, se escondieron en sus hogares, esperando que la noche terminara sin que la niña apareciera ante ellos. Dentro del campanario, Mateo realizó un ritual antiguo que había estudiado, dibujó símbolos en el suelo con tiza, encendió velas en las esquinas y pronunció palabras en un idioma olvidado. La niña observaba cada movimiento, flotando a pocos metros de él, sin emitir sonido, pero con la sensación de que cada palabra, cada gesto, era absorbido por su conciencia. De repente, el campanario se llenó de un brillo espectral, y Mateo sintió que la realidad se partía en capas. Las sombras se volvían más densas, los sonidos se multiplicaban y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando la niña comenzó a avanzar hacia él, y los campanazos resonaron de manera simultánea desde todos los rincones de Guanajuato. Mateo cerró los ojos y continuó con el ritual, dejando que su voz se mezclara con el viento,
las campanas y los ecos del pasado. Sintió que su cuerpo flotaba, como si la torre lo absorbiera, pero también que su voluntad se entrelazaba con la de la niña, enfrentando un poder que iba más allá de lo físico. En ese instante, Mateo tuvo una visión. La niña no era malvada por elección, sino que estaba atrapada, su alma condenada a vagar entre la vida y la muerte por un accidente que había ocurrido más de 100 años atrás. Isabelita Montoya, la niña que había muerto en el campanario, buscaba ser liberada, pero no sabía cómo. La entidad que ahora habitaba la torre estaba atrapada entre la venganza y la desesperación, y cada campanazo era un intento de comunicarse, un llamado a quienes podían ayudarla a encontrar descanso. Mateo comprendió que la única manera de sobrevivir y de liberar la ciudad era romper el ciclo de miedo, enfrentando directamente los recuerdos que la niña proyectaba, desapariciones, accidentes, voces atrapadas y gritos apagados. Repetidamente pronunció palabras de liberación, pidió perdón en nombre de los vivos y se ofreció como guía para que la niña pudiera cruzar al otro mundo. El aire se llenó de un chillido sobrenatural, como si toda la torre hubiera gritado al unísono, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego, todo quedó en silencio. La niña desapareció, y los campanazos se detuvieron. Mateo cayó de rodillas, exhausto, con el corazón latiendo desbocado y el cuerpo temblando. Cuando levantó la mirada, la torre estaba vacía, pero un sentimiento de paz se extendió por el barrio. Los vecinos que habían observado desde lejos sintieron que el miedo se disipaba lentamente, y que la presencia que había aterrado la ciudad durante generaciones finalmente había encontrado descanso. Sin embargo, la leyenda no terminó completamente. Algunos afirman que, aunque la niña fue liberada, los ecos de las campanas pueden escucharse en noches especialmente silenciosas, y que la memoria de la torre guarda los secretos de quienes caminaron por sus sombras. La ciudad aprendió a respetar el silencio del campanario, a comprender que ciertos lugares y ciertos sucesos deben ser tratados con cuidado y reverencia, y que la línea entre la vida y la muerte puede ser más delgada de lo que pensamos. Mateo Herrera dejó Guanajuato poco después, marcado por la experiencia, pero con la certeza de haber cumplido su misión, liberar el alma de Isabelita y detener la cadena de miedo que había paralizado a la ciudad. Sin embargo, nunca olvidó los ojos brillantes de la niña, ni los campanazos que parecían vibrar dentro de su pecho mucho después de abandonar el barrio. La ciudad, por su parte, volvió lentamente a la normalidad. Los niños volvieron a jugar en las calles, los comerciantes a abrir sus tiendas, y los vecinos a caminar sin mirar constantemente hacia arriba. Pero todos sabían, en el fondo de su memoria, que la Torre del Calvario guarda secretos que siempre pueden despertar, y que la niña, aunque liberada, dejó una marca imborrable en Guanajuato, la certeza de que el miedo, cuando se vuelve leyenda, nunca desaparece por completo. Y así, la noche en que Mateo enfrentó a la niña del campanario quedó grabada en la historia del barrio del Tepetapa como el momento en que la oscuridad y la luz coexistieron, recordando a todos que algunas leyendas no mueren, simplemente esperan a ser comprendidas. Después de aquella noche fatídica, Guanajuato despertó con un silencio extraño, pesado pero distinto al miedo que había envuelto la ciudad durante décadas. La Torre del Calvario permanecía imponente, pero ya no emitía los campanazos ensordecedores que habían marcado el ritmo de la angustia de los habitantes. La figura de la niña, Isabelita Montoya, ya no flotaba entre las sombras, y aquellos que habían sido testigos de su poder sentían una paz profunda, aunque mezclada con un recuerdo imborrable de terror y misterio. Mateo Herrera dejó la ciudad, pero no sin antes dejar registros, notas y testimonios sobre todo lo que había ocurrido. Su valentía permitió que la niña pudiera descansar, liberada finalmente de la prisión que la ataba entre la vida y la muerte. Sin embargo, cada habitante del barrio del Tepetapa sabía que, aunque la entidad ya no se manifestara activamente, su presencia quedaría para siempre impregnada en las piedras, los callejones y los recuerdos del lugar. Los vecinos comenzaron a retomar sus vidas, conscientes de la delicada línea que separa la normalidad de lo sobrenatural. Las historias de campanazos y sombras se convirtieron en relatos transmitidos de generación en generación, advertencias sobre el respeto que merece la memoria de aquellos que murieron sin descanso. La torre, aunque silenciosa, seguía siendo un recordatorio. Algunas almas no encuentran paz hasta que alguien se atreve a comprenderlas y enfrentarlas. Y así, Guanajuato recuperó su ritmo cotidiano, pero cada noche, cuando el viento recorre los callejones del Tepetapa, algunos aún aseguran sentir un escalofrío que recorre la espalda, un susurro leve y distante que recuerda a todos que la niña del campanario existió, que buscó justicia y que, aunque liberada, su historia quedó grabada para siempre en el corazón de la ciudad. El silencio volvió, pero no la olvido. La leyenda continúa viva, y cada generación aprende que incluso en la calma, los ecos del pasado nunca desaparecen por completo.